Pablo, regreso contigo ahora. El enfoque que la sentencia da, digamos, en un primer arranque argumentativo, es el de la protección de datos personales, que es un tema, ya en alguna ocasión lo habíamos platicado justamente en esta misma mesa, hasta cierto punto me atrevo a calificar todavía hoy de novedoso. No es un tema así como que digas, oye, tiene este tema 150 años, ya tenemos precedentes allá en la quinta época y no sé qué. Novedoso, Pablo, en cuanto a su conceptualización, qué es dato personal, qué contiene la expresión dato personal, y dos, como esta misma sentencia lo prueba, respecto de su funcionamiento. O sea, cómo deben de funcionar y ser tutelados de estos datos personales. ¿Por qué la sentencia arranca con esto? ¿Cuál es la pertinencia argumentativa, Pablo, por favor? Después, ¿cómo se construye? El problema es que estamos hablando de una cancelación de los datos personales que están en todos estos buscadores o en todas estas instancias digitales. Ahora, ¿por qué? Porque como estaba platicando Fernando, al final era una disposición testamentaria donde se le obliga, si el testador no dispuso del tratamiento de esta información personal que está almacenada en estos registros electrónicos públicos y privados, evidentemente pues, se tiene que hacer algo con ella. Entonces, lo primero que tenía que hacer la sentencia para que no hubiera unos saltos de conceptos es establecer qué sucede con los datos personales del testador, porque efectivamente, como ahorita platicaban Fernando, y es muy interesante, pues es borrar, normalmente se borra físicamente una persona, pero toda esta información que queda, pues todavía sigue viva en cuestiones digitales. Entonces, lo primero que se establece es, bueno, los datos personales siguen preservándose a partir de que la persona fallece. Entonces, la respuesta es sí, o sea, siguen preservándose y existe un derecho sobre qué se puede hacer sobre ellos. No como si fuera una persona viva, pero sí evidentemente se tiene que haber hacia dónde o cuál es el tratamiento que se le va a dar. Entonces, la sentencia lo que hace es abordarla a partir de la perspectiva de este 1392 bis que habla sobre legados y cuestiones, de cuestiones testamentarias. Es decir, existe un derecho que todavía pueden perseguir o tutelar o salvaguardar, en este caso, el testador en bueno, al establecer en su testamento, pero sobre todo el albacea o el ejecutor de qué debe hacer con esos datos personales, si es necesario que se conserven o no se conserven. Entonces, la primera pregunta es sí, a partir de que la persona fallece, si bien hay muchos atributos de la personalidad fenecen cuando la persona muere, pues los datos personales todavía siguen vigentes. Entonces, sobre eso puede haber un tipo de disposición y sobre todo algo que pueda ordenarse sobre que si se cancelan o se objete sobre su tratamiento. Entonces, por eso es lo principal, para después ir abordando un poco estas colisiones que tienen, pero sobre todo desde un aspecto que hay que tomarlo en cuenta y como hemos platicado anteriormente, pues la Constitución, si bien establece desde el artículo 16 y en el 73 establecen ciertas cuestiones sobre los datos personales, pues no tienen una cierta densidad. Y la densidad se le ha dado normativa tanto pues, en la legislación general o la legislación federal, porque hay que recordar, el problema de esta disposición local, que es de la Ciudad de México, pues establecía cargas para entes públicos y privados de que si el testador disponía sobre sus datos, se tenía que actuar en consecuencia, pero sobre todo no nada más si el testador no lo hacía. Si en caso que no hubiera una orden del testador sobre la disposición de sus datos personales, en este caso el albacea o el ejecutor tenía que acudir sobre la información que estaba almacenada en registros públicos y privados para que se eliminara. Entonces, existía esta dualidad que necesariamente tenía que ver y salvaguardarse sobre los datos personales. Entonces, por eso, redondeando, lo que hace la sentencia es establecer qué es un dato personal, sin ahondar mucho en ello, y sobre todo, qué sucede cuando la persona fallece y sus datos personales. Entonces, yo creo que el primer aporte que tiene esta sentencia es establecer los datos personales no se acaban con la muerte. Sí. Ahí está. Oye, Fernando, hay un par de párrafos en la sentencia. Siempre sugerimos, ¿verdad?, en el programa que las personas que nos están escuchando y viendo, pues acudan a la fuente, porque es muy importante, pues la revisión del documento les va a ser de enorme utilidad. Me refiero a los párrafos 52 y 53, en donde, por un lado, en el 52 se afirma por parte de la Suprema Corte que el control de la información particular permite el desarrollo y desenvolvimiento de la autonomía personal. Creo que esto es extraordinariamente importante. Pero en el 53, abundando en el propio concepto, se dice, el control de la información relacionada con una persona también tiene una manifestación preventiva respecto de posibles daños patrimoniales y afectivos que pueden tener su basamento en este tipo de información. Ahora, yo aquí te lo pregunto porque estamos hablando de cuestiones que tienen que ver con la configuración de la persona, de la personalidad,
con cuestiones que tienen que ver con su vida privada, con lo que somos cada uno de nosotros como seres humanos, y en un momento donde ya no nos podemos defender, donde ya no estamos para tomar esa decisión, pero en donde a mí me parece que todo esto sigue teniendo relevancia, porque también yo creo que la mayoría de nosotros aspiramos a ser bien recordados, no nada más bien tratados mientras vivimos, pero bien recordados cuando ya no estemos. Estos párrafos mandan un mensaje muy poderoso, Fernando, de defensa de valores constitucionales. Coméntanos. Sí, claro, mira, primero una parte que podemos como desplante es que suele subsumirse y a veces difuminarse las fronteras de los datos personales como derecho fundamental expresamente reconocido en la Constitución con el concepto de lo privado. Ojo, el concepto de lo privado es un concepto que tiene muchas interacciones constitucionales, porque no solo está vinculada con la protección de datos personales, ni con el derecho a la intimidad y el derecho a la propia imagen, el derecho a la inviolabilidad de las comunicaciones, el derecho a no ser molestado en lo personal, en la vida privada, el derecho a la vida privada y familiar, es decir, el propio derecho al acceso a la información, son interacciones que vinculan. Ahora, lo principal y lo fundamental de datos personales, un poco para reconocer en esas interacciones con otros derechos con los que suele subsumirse a veces, es que el dato personal surge con la necesidad, y los alemanes son un concepto muy afortunado, que es la autodeterminación informativa. Es decir, uno busca ser el dueño de su información. Uno busca ser el dueño de su destino de cierta información que no tiene de entrada un interés pareciera público, no. Es preventivo, yo autodetermino, quiero saber qué se sabe de mí y qué no se sabe de mí. Y eso fortalece la autonomía personal, ¿no también, Fernando? Claro, uno marca su camino, su destino. Por ejemplo, cuando algunos en Estados Unidos decían que la privacidad había muerto, entonces... Bueno, a ver, lo dijo Mark Zuckerberg, el creador Claro. de Facebook. Y entonces un gran sujeto público le demuestra que no es cierto. Y lo hace David Bowie. Cuando David Bowie se enfrenta con un cáncer, es muy interesante. Él mantuvo esta autodeterminación informativa, era un hombre perfectamente público, pero él decidió no comunicar su cáncer. Y entonces, eso es la autodeterminación informativa. ¿Había un valor social de esa enfermedad? No, pero sí había un interés en saberlo. Entonces, lo importante es que él no quiso. Mientras la estructura de la protección de los personales es salvaguardar esa autonomía de las personas en lo individual. Y entonces, un ejemplo de que se puede lograr la privacidad con un buen sistema es eso. Se supo de la enfermedad de David Bowie hasta que falleció. Y demostró otra vez, como un gran performador que es David Bowie, que la privacidad no ha muerto. Eso. Y entonces, Venturosamente, diría. venturosamente. Y en la parte social es esto, claro, pero nuestra información como entes sociales, que es el carácter social de la protección de datos personales, quiere decir que hay cierta información que puede actualizar una importancia de carácter histórico o de carácter público que hace que no puedas ver aislado. No toda información está sujeta al borrado, Incluso post-mortem. incluso post-mortem. Entonces, la primera pregunta o una de las primeras preguntas que hace la sentencia, ¿hay protección de datos personales post-mortem? Mire, es bien curioso. Lo que se pregunta es en el ámbito civil. ¿Y por qué hago esta especificación? Porque nuestro sistema de protección de datos personales, en su reglamentación está fragmentado. Primero tenemos una ley general de datos personales en posesión de sujetos obligados. Paradójicamente, esta ley tiene concurrencia legislativa con las entidades de la federación y han permitido básicamente la protección de datos personales de las personas fallecidas solo y si expresamente lo determinan en vida. Los ingleses dicen, no es que tengan datos personales fallecidos, es una extensión del principio del consentimiento, que es un principio rector de la regulación de datos personales. ¿Qué consiento yo que se haga y qué consiento que no se haga? Entonces, tú dejas un testamento, lo que haces, y así lo explican algunos teóricos para justificar este ecosistema, es que tu consentimiento sobrevivió a la muerte. Lo interesante de esta disposición civil es que parte en el sentido contrario, cuando no hay consentimiento, porque dice el Código Civil a falta de un reconocimiento. Y entonces crea un subsistema que es diferente al que existe en el sector público. Y el sector privado, que también tiene su propia ley de datos personales, tiene un silencio legislativo. Entonces, en el ámbito civil se pregunta, ¿puede una persona fallecida, sin haber expresado su voluntad, tener protección de datos personales una vez fallecido? La pregunta, en lo general, es sí. Pero justo la sentencia viene desmembrando cómo, cuándo y
dónde debería ser esto. Que ahí es donde ya se nos empieza a complicar el asunto.